Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. ¿Quieres conocer el análisis que abordará este día Jaime Sánchez Uzarrey en Contexto? Entérate en unos minutos. ¿Sabes lo que son los juicios orales y cuándo empezarán a operar en México? La respuesta la sabrás con la charla que Lili Telles tendrá con Alejandro Carvajal, diputado del PRD, quien explica para Cámara Libre todo sobre este nuevo modelo de justicia. Es jueves del comentario siempre puntual y oportuno de los analistas Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo en Periférico 1313. ¿Crees que por fin habrá una verdadera apertura en telecomunicaciones que permita abaratar y elevar la calidad de estos servicios? La respuesta la encontrarás hoy, cuando el equipo de La Billetera entreviste a Víctor Gutiérrez, integrante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la CANIETI, quien resolverá todas, pero todas tus dudas. Ya lo sabes, alista tus redes sociales y sé parte activa de nuestros programas solo aquí en Azteca Opinión. Comenzamos. Mauricio Manchulá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. Muchas Doctor en gracias. Ciencia Política, internacionalista, y el tema que nos ocupa es Crimea, Ucrania, la no Unión Soviética, Rusia. Y obviamente la OTAN, Estados Unidos, el mundo. Exacto. ¿Cuál es la historia de Crimea sintéticamente dicha? Mira, Crimea específicamente es un territorio que pertenece a Rusia desde 1783. Esto fue una conquista de Rusia y bueno, durante siglos pertenece a ese país hasta 1954, año en el cual Nikita Khrushchev cede Crimea a Ucrania, pero Ucrania no era un país independiente. Ucrania era una república socialista, al igual que las otras repúblicas socialistas soviéticas, por lo tanto parte integral de la URSS. Entonces no era como que Khrushchev estaba cediendo Crimea a otro país, estaba cediéndolo de manera interna dentro de la URSS, simplemente era una reorganización interna. Ese es el caso de Crimea. ¿Crimea qué extensión tiene y cuántos habitantes tiene? Crimea tiene unos 2 millones de habitantes, sobre todo la parte, digo, no es que sea muy extensa, no me sé los metros cuadrados, pero te puedo decir que tiene una ubicación estratégica porque está ahí en el punto del Mar Negro. El Mar Negro es un territorio a través del cual circula muchísima mercancía, circulan hidrocarburos, es un territorio que se han peleado a lo largo de todas las guerras, la Primera Guerra Mundial. Y aparte tiene importantes reservas de gas. Importantes reservas de gas, por ahí transita una gran cantidad del gas que se exporta a la Unión Europea. Entonces es un territorio estratégico que Moscú percibe como propio, no desde ahorita, sino lo percibe desde hace siglos y no quiere dejarlo escapar. Y además, la mayoría de la población, ¿qué porcentaje es ruso? En el caso específico de Crimea, 60% de la población, 58,5% para ser exactos, son rusos, un 25% de la población son ucranianos y tienes ahí el 12% de la población que se conoce como tártara. Los tártaros son los habitantes originales de Crimea, que en realidad es población turca o túrquica que procede de Turquía, que está ahí abajito, ¿no? Entonces, ese porcentaje de la población, pues ahí está. Y por cierto, en el referéndum, los tártaros y los ucranianos deciden no participar, la mayor parte de ellos, para no dar legitimidad a este proceso que perciben como un retorno en la historia. ¿El referéndum quién lo convoca y cuál fue el resultado? ¿Qué porcentaje? En el referéndum, lo convocan las autoridades crimeanas, propiamente hablando, apoyadas o respaldadas por Rusia, y el resultado del referéndum es 97% de los crimeanos deciden separarse de Ucrania y unirse a la Federación Rusa. Ese es básicamente el resultado. Ahora, desde un punto de vista estrictamente de derecho internacional, ¿se está violando el derecho internacional? Mira, aquí lo comentan los abogados internacionales, lo que indican es que no es propiamente un tema de derecho internacional. Ahí lo que está ocurriendo es un tema de derecho interno, en todo caso, dentro de Ucrania. O sea, si el referéndum es ilegal o no es ilegal, ese es un tema interno dentro de Ucrania. Los crimeanos, por supuesto, argumentan que sí es legal. Los ucranianos en el gobierno de Kiev están diciendo que es absolutamente ilegal. Pero aquí el hecho de que Rusia esté
si anexando a Crimea no está violando propiamente el derecho internacional. En todo caso, estaría violándose el derecho ucraniano en todo caso, ¿no? Pero ahí me recuerda lo que decía Marx en alguna cosa, ¿no? Que cuando dos derechos están enfrentados y ambos derechos tienen derecho, entre comillas, pues lo que decide es la fuerza. Y aquí lo que está decidiendo es que... Aquí la realidad es que hay una situación de facto. Rusia está tomando control de Crimea y lo que está haciendo está dándole legitimidad a partir, pues, no sé, del referéndum, a partir de la votación dentro del Parlamento ruso, que es la Duma. Pues, pero no es una anexión con tropas y una invasión propiamente dicha, sino también hay un sector de la población, ese 90%, que sí votó, que está a favor. Sí, pero sí, es correcto, pero aquí la cuestión es que bajo qué condiciones vota. O sea, no estamos hablando de un proceso político como pudiera ser, no sé, Cataluña, haz de cuenta, o el proceso político de Quebec. ¿Por qué no? No, porque aquí esto es detonado a partir de una crisis concreta que ocurre en los últimos meses. Esta crisis da como resultado el derrocamiento del presidente ucraniano Yanukovych. Rusia percibe que está perdiendo a Ucrania con ese movimiento y de Ucrania la parte que más le importa por lo pronto es Crimea y entonces Rusia toma posesión de Crimea. Entonces, ahí y el referéndum se da bajo condiciones donde hay un ejército rodeando las casetas. Vamos, no es un proceso, no nada más eso. Te paso este otro dato. Hace un año preguntaron, en las encuestas, preguntan a los crimeanos exactamente lo mismo. Solo 35% de crimeanos querían unirse a la Federación Rusa hace un año. Pero ese 35 más los crimeanos rusos. No, ese 35, la población en general muestra representativa. Y ese 35% lo vemos traducido ahora en un referéndum hacia el 97%. Entonces, ¿qué significa? Que evidentemente el último proceso tuvo que influir. Ahora, la legitimidad del referéndum, no estoy cuestionando que sea legítimo o que no sea legítimo. Lo que te estoy queriendo decir es que al final es secundario, porque el tema central es que Rusia tomaba Crimea pasara lo que pasara. Y porque lo percibe como un territorio propio, conquistado hace siglos, que en todo caso cedió a Ucrania, pero lo cedió bajo circunstancias de la Unión Soviética y que no va a dejar ir de ninguna manera por la importancia económica, por la importancia estratégica, por la importancia geopolítica que ese territorio tiene. Bueno, pero todas estas razones, que son de orden histórico, social, político, etcétera, etcétera, sí le confieren una cierta racionalidad o legitimidad, entre comillas, a lo que está haciendo Putin. No puedes decir que no. No. Cierta legitimidad. Mira, yo te diría que aquí la cuestión más importante es que la geopolítica se va a imponer a la legitimidad. Te voy a decir qué sucede. Si nos vamos estrictamente al tema del derecho y al tema de la legalidad, hay muchos puntos cuestionables. Lo que quiero decir, no es Hitler invadiendo Polonia. No, es un caso distinto, definitivamente. Pero entonces vamos a las consecuencias. O sea, esto es importante, claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque aquí lo que sucede es que obviamente esto pues, cuenta con toda la oposición de Occidente, empezando por la oposición de la Unión Europea y, por supuesto, la oposición de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede Estados Unidos desviar estas acciones de Rusia? El primer punto, esencial, entender que un enfrentamiento militar está prácticamente descartado. Estados Unidos no va a ir, la OTAN no va a ir y se va a meter a los golpes directamente con Rusia. Eso no va a suceder porque en condiciones de la Tercera Guerra Mundial. Exacto, y no es algo que se va a desatar debido al caso crimeano. Por lo tanto, si la opción militar eso lo está considerando Putin, obviamente. Lo sabe perfectamente bien. Entonces, ¿qué puede hacer en todo caso? La respuesta militar va a ir en términos principalmente de un incremento en los despliegues militares de la OTAN en zonas colindantes con Rusia, quizás un incremento de navíos en el Mar Negro y una escalada en la carrera armamentista, más allá. Es una simbología eso. Al final del camino son simplemente mensajes, ¿ok? Que no van a llegar nunca, la sangre no va a llegar al río. No en el aspecto OTAN-Rusia o Estados Unidos-Rusia. El conflicto interno no está descartado porque sí puede suceder en cierto momento que la violencia al interior de Ucrania se desate entre rusos y ucranianos o incluso entre ucranianos y ucranianos-rusos, que sería ya más una conflictiva más similar, por ejemplo, ahora lo comentábamos en el caso de Bosnia, haz de cuenta, ¿no? Los serbio-bosnios en contra de los bosnios-bosnios. ¿Es una posibilidad real? Es una posibilidad existente y cuidado con esa porque si se desata un conflicto interno puede haber un derramamiento de sangre importante, pero a nivel interno, no a nivel de esta conflagración internacional, ¿no? Ahora, en ese caso, pues obviamente la intervención de Rusia, del ejército ruso,
sería ahí sí, bueno, apabullante, porque bueno, siendo ya su territorio, pues el ejército entraría a poner en orden las absolutamente, cosas. Que no es lo que pasaba en Bosnia. Exacto. Y en este caso, de hecho, Ucrania lo reconoce, lo declara así lo dice, no tenemos oportunidad de enfrentar militarmente al ejército ruso y por eso estamos empezando a evacuar a los soldados ucranianos que hay en Crimea en este momento, los están ya evacuando de regreso hacia Ucrania. Me decías al iniciar el programa que esto es posiblemente el reinicio de la Guerra Fría. Pero una guerra fría, bien dijiste tú antes de empezar, es que no es caliente. Es una guerra fría porque los actores en una guerra fría se enfrentan, pero no se pegan. Se enfrentan de modos distintos. Marcan zonas de influencia, se desatan carreras armamentistas, se lleva a cabo espionaje, ahora mismo vamos a ver ciberataques, eso ya está ocurriendo, y digamos que se golpean por debajo de la mesa. Y por supuesto tenemos esta parte económica que es importante. Las sanciones económicas en contra de Rusia ya están empezando por parte de Occidente, pretenden golpear a funcionarios específicos rusos. ¿Eso realmente tiene alguna importancia? En el caso de Estados Unidos, no mucha, porque realmente... Golpean a funcionarios. No, pero es que supuestamente son sanciones escalonadas que tenderían a irse incrementando al grado que supuestamente, si son planeadas de manera inteligente, pueden empezar a golpear no necesariamente a la economía rusa. Hay que entender que hoy todo se mueve por mercados. Si los mercados empiezan a percibir una dificultad para invertir en Rusia, el efecto en el mediano o largo plazo puede ir en contra de la economía, pero vía mercados, ¿sí? Vía percibir que Rusia no está formando ya parte de este sistema capitalista global y por lo tanto empezar a aislarlo. Efectivamente, aquí coincido y, digamos, predigo tu opinión, es muy limitado, sí. Y lo sabe Putin y por eso Putin hace lo que hace. Y lo sabe Obama. Y lo sabe Obama perfectamente bien. Y todavía Estados Unidos menos, porque Estados Unidos comercia solo alrededor de $40,000 millones con Rusia, que no es nada. Para hacer una analogía, y la analogía vale, ahí está el caso de China y de Hong Kong. Sí. Y ahí todavía fue más evidente, porque China retoma este territorio, que era efectivamente su territorio originalmente, y toda la población así estaba completamente en contra. Sí. Y Estados Unidos dijo... Nanay. Sí. No dijo nada. No. Entonces. No, pero bueno, es un caso diferente, porque el caso de Hong Kong ya sabíamos que el tratado con el Reino Unido vencía. Entonces tenía una fecha de caducidad y el Reino Unido se iba a salir. Y entonces supuestamente era una cesión que China le hizo al Reino Unido en su momento. Entonces el tratado tenía una vigencia. Pero el caso es que con China las cosas no se complicaron de esta manera. Y con Rusia sí. Con Rusia sí, por la forma como se va dando. Y número dos, porque en esta Guerra Fría de la que estamos hablando, el capítulo ucraniano no es sino un capítulo más. Esto ya viene de tiempo atrás. Ya se sabe, no nada más las relaciones entre Putin y Obama, sino que ya se sabe que Rusia está percibiendo los pasos de Estados Unidos como pasos en contra de Rusia. Tienes ahí el caso del escudo antimisiles, tienes el caso sirio, un caso que verdaderamente enfrentó a las dos superpotencias, y tienes el caso de Snowden. Snowden es un exespía de Estados Unidos trabajando desde Moscú y apoyado por Moscú y con un asilo político que Moscú le da, lo cual ha enojado enormemente a la administración Obama, por supuesto. Estas son tensiones, pero digamos, vamos a decir, esto tiene que tener algún acomodo, o simple y llanamente esto se va a venir en escalada y se nos está acabando el tiempo. Yo creo que hay que ver las próximas semanas, los próximos meses, en qué medida esto se va asentando. Yo sí creo que empieza a haber una reconfiguración, va a haber un replanteamiento. Hay que entender también que Estados Unidos en este momento está literalmente quebrado. O sea, no tiene capacidad de simplemente incrementar el presupuesto militar sin incrementar su deuda. Sí puede hacerlo, pero esto va a tener un costo. Estados Unidos va a tener que endeudarse más. A ver, una pregunta elemental. La superioridad militar de Estados Unidos sobre Rusia me parece que es... Es brutal. Entonces no hay necesidad de hacer eso. No, pero aquí lo que pasa es que Estados Unidos estaba ya en reducción de presupuesto militar y en reducción de personal. El anuncio hace 2 semanas es que el ejército de Estados Unidos iba a reducir al tamaño de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente en el Congreso van a surgir las voces en este momento de que no es momento para reducir el ejército. Nada más que eso cuesta. ¿Y quién paga eso? Pues la deuda y las generaciones futuras. Son las consecuencias. Son las consecuencias. Por lo pronto habrá que ver esta reconfiguración. ¿Para cuánto? ¿Cuál es la... Se nos acabó el tiempo. Bueno, Mauricio, okay. Te agradezco mucho. Seguimos platicando, por supuesto. Sí, seguimos. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias. Buenas noches.
El segundo, en el metro del Distrito Federal, una de cuyas líneas ha sido semiparalizada, luego de que no se le diera mantenimiento y se compraran trenes incompatibles, solo por la influencia de personajes cercanos a los funcionarios del anterior gobierno capitalino, y esto para llevarse un porcentaje a mochada. El primer caso, el de Oceanografía, lo vemos distante, no obstante que sus trabajadores y sus acreedores ahora mismo están viviendo las de Caín, como se dice, no obstante el apoyo que el gobierno federal les ha ofertado. El segundo tiene como víctimas directas a 400,000 usuarios, a quienes en buena medida se les ha condicionado la movilidad. Pero la realidad es que lamentablemente la mayoría vemos desde lejos a la corrupción, creyendo equivocadamente que esta no nos afecta, no obstante que los recursos que se aplicarán para deshacer estos entuertos son nuestros, de los contribuyentes al erario. No obstante que ahora los bancos serán más rígidos en el otorgamiento de créditos, entre otras consecuencias. Por eso hay que hacer conciencia de que la corrupción es uno de los fenómenos que más afecta a la sociedad. La afecta al crear un ambiente social donde se percibe que las leyes pueden ser desobedecidas. La corrupción también debilita el sentimiento del deber, la integridad y la ética de cada uno de los miembros de una comunidad, dañando la convivencia respetuosa entre particulares. La corrupción es incompatible con los negocios legítimos. Las empresas trabajan mejor en un ambiente abierto y transparente, donde las leyes son acatadas, donde se reconocen los derechos de los demás, pero las empresas no pueden sobrevivir en un entorno en donde no hay reglas claras. Hay dos tipos de corruptos, el delincuente común y el inteligente. Aunque muchos delincuentes comunes son en esencia producto de la brutalidad y de la frustración social, la mayoría estimulados por el ambiente cultural que activa sus antivalores. Son casi bestias, mitad víctima y mitad victimarios, pero nocivos al 100%. Son de todo menos inteligentes. Y sus métodos y fines son tan mediocres que terminan casi siempre en la cárcel o en la tumba. Pero en todo caso, este delincuente es el menos malo. Podemos verlo, podemos prevenirlo, podemos combatirlo. Pero el delincuente inteligente, ese sí es el verdadero cáncer. Ese no tiene excusas sociales. Es un hipócrita, un malvado en esencia, que en cada golpe desangra de forma masiva a la sociedad. Se viste de maestro, de cura, de policía, de abogado, de médico o de apacible anciano, político, comerciante o sindicalista, y en su simple mimetismo miente. Miente tanto que se abroga una especie de derecho divino a delinquir. Estos corruptos inteligentes son saqueadores de la fe y cancerberos de la desesperanza, demonios sin perdón y sin justificación. Y de estos últimos delincuentes hemos visto cuando menos 2 casos en las últimas semanas, los que dañan a toda la sociedad. ¿No cree usted? Soy Paco Rodríguez y le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.